El majestuoso salón de recepciones del Château de Malmaison resplandecía bajo las lámparas de araña de cristal, con cada detalle perfectamente orquestado para lo que prometía ser la boda del año. Alexandre Beaumont, director general del Imperio Industrial Beaumont y uno de los hombres más ricos de Francia, se ajustaba la corbata de seda italiana mientras observaba los últimos preparativos. A sus 38 años, poseía todo lo que un hombre podría desear: una fortuna de varios miles de millones de euros, una reputación impecable en el mundo empresarial, y en pocas horas, se casaría con Célestine Moreau, heredera de una ilustre familia aristocrática parisina. Sin embargo, a pesar del impecable entorno, una persistente inquietud lo atormentaba. «Señor Beaumont, ya llegan los primeros invitados», murmuró su asistente personal, Philippe, un cincuentón que le había servido fielmente durante más de 15 años. Alexandre asintió distraídamente, mientras sus ojos grises repasaban la lista de invitados por última vez. 350 dignatarios cuidadosamente seleccionados, ministros, embajadores, gigantes de la industria, celebridades del cine y la moda, todos reunidos para celebrar su unión. Pero solo una llegada le importaba de verdad, y era la presencia de la persona que más deseaba y temía. Émilie Rousseau, su primer amor, su primera pasión, cuya risa había marcado su vida durante 5 intensos años antes de que un trágico malentendido los separara, para siempre. Habían pasado 8 años desde su último encuentro, años durante los cuales Alexandre había construido su imperio mientras intentaba desesperadamente borrar de su memoria el aroma de su cabello castaño rojizo y la melodía cristalina de su risa. ¿Por qué, se preguntaba, se había atrevido a invitarla? Para demostrar que había seguido adelante, o quizás por un oscuro deseo de torturarse con recuerdos que era mejor dejar enterrados. Con el paso de las horas, las cálidas felicitaciones y las refinadas sonrisas se sucedían. Célestine brillaba con su vestido de novia de alta costura, su cabello rubio recogido en un sofisticado moño, y sus joyas familiares brillaban bajo las luces. Encarnaba la esencia misma de la elegancia francesa, justo la mujer con la que un hombre de su estatura debería casarse. Y, sin embargo, la mirada de Alexandre seguía desviándose hacia la entrada del castillo, buscando una figura que reconociera en cualquier lugar. «Cariño, pareces distraída», murmuró Célestine, pasando su brazo por el suyo. Su sonrisa perfecta no flaqueó, pero él percibió el temblor en su voz. «Estoy bien», se obligó a decir, rozando suavemente su mejilla empolvada. «Solo es la emoción del momento». En el fondo, sabía que mentía, un peso opresivo le oprimía el pecho, aumentándolo con cada minuto que pasaba. La ceremonia civil en los jardines del castillo transcurrió sin contratiempos bajo un cielo abril inusualmente suave. El alcalde del distrito 16, un viejo amigo de la familia, pronunció un emotivo discurso sobre el amor y el compromiso. Cuando le preguntaron si tomaría a Célestine como esposa, Alexandre respondió sí con solemne convicción, pero su mirada continuó recorriendo a la multitud reunida. No había rastro de Émilie. Quizás había decidido no venir después de todo, lo cual, él mismo admitió en parte, quizás era lo mejor. Los aplausos estallaron cuando el alcalde los declaró marido y mujer, y Alexandre le dio a Célestine un tierno beso, cuidadosamente preparado. Las cámaras se dispararon, inmortalizando para siempre lo que las revistas de famosos llamarían el beso del año. Pero lo único que sintió fue vacío, como un actor recitando una obra que no entiende. Una hora después del cóctel, Philippe regresó con aspecto preocupado. «Señor, hay una situación delicada en la entrada. La señorita Rousseau ha llegado, pero…» Dudó, perplejo, lo cual no era su estilo habitual. «No está sola, señor. La acompaña una niña de unos 7 años». A Alexander se le heló la sangre. 7 años. La edad exacta de un niño concebido en esa última noche de pasión y lágrimas antes de su separación irrevocable. «Hazlos pasar», dijo con voz más serena de lo que parecía. «Y guarda esto en secreto por ahora». Philippe hizo una reverencia y se escabulló, dejando a Alexander lidiando con los pensamientos que lo atravesaban. Se obligó a sonreír y estrecharle la mano, pero su concentración se desvaneció en cuanto Émilie apareció en la terraza. Estaba más radiante de lo que jamás había recordado. Su cabello castaño rojizo caía libremente sobre sus hombros, y su vestido sencillo pero elegante acentuaba su esbelta figura. Pero fue la niña que le sostenía la mano la que lo dejó sin aliento, una niña de rizos castaño claro y ojos grises tan parecidos a los suyos que la verdad lo golpeó como un mazazo.
¿Cómo había ocultado Emily a su hija durante todos estos años? Sus piernas flaquearon y se agarró a una columna cercana para estabilizarse mientras el mundo daba vueltas a su alrededor. En ese instante de suspenso, 8 años de silencio y preguntas sin respuesta los separaron como un sudario asfixiante. La mirada de Emily se cruzó con la suya, fija con una determinación inusual. La niña, con los ojos abiertos y curiosa, ladeó la cabeza y preguntó, «Mamá, ¿de verdad es aquí donde se casa papá?» Sus palabras interrumpieron el murmullo de la conversación como una canción que él jamás podría olvidar. Alexandre sabía que necesitaba hablar con Emily y su hija sin demora. Sin embargo, explicarle a Celestine el día de su boda que podría tener una hija de 7 años con su exprometida fue como entrar en un campo de batalla. De repente, su impulsiva decisión de invitar a Emily amenazó con tener consecuencias más devastadoras de las que jamás había imaginado. Emily entró en la habitación mientras las conversaciones se calmaban y las miradas curiosas la seguían. «Buenos días, Alexandre», dijo con calma y mesura al llegar a su lado. Sus palabras fueron corteses pero distantes, la cortesía que uno reserva para un desconocido. Solo un ligero temblor en su voz delataba la profundidad de su emoción. Alexander abrió los labios para hablar, pero no emitió ningún sonido. Permaneció paralizado, como hechizado, mirando a la mujer que había amado más que a nadie. Ahora estaba frente a él, con su hija en brazos, destrozando la vida que tanto le había costado construir. Finalmente logró decir, «Hola. Me alegra que hayas venido». La mentira salió sin que nadie la pidiera, no estaba nada contento, sino aterrorizado, abrumado por un torbellino de sentimientos que no podía desentrañar. Celestine se acercó, rodeando con su posesivo brazo a Alexandre, marcando su presencia como una leona custodiando a sus cachorros. «No creo que nos hayan presentado», dijo, extendiendo una mano con la manicura perfecta hacia Emily. «Soy Celestine Beaumont, la esposa de Alexandre». El énfasis en «esposa» no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Emily estrechó la mano extendida con una sonrisa cortés que desapareció casi al instante. «Emily Rousseau, encantada de conocerla, Madame Beaumont», señaló a su hija. «Esta es mi hija, Chloe». La pequeña hizo una reverencia cortés, como sin duda le habían enseñado, y luego miró a Celestine con una sonrisa radiante. «Buenos días, Madame. Mi madre dice que es usted muy hermosa, y es cierto». La inocencia de la niña contrastaba cruelmente con la tensión eléctrica que reinaba entre los adultos. Celestine no pudo evitar sonreír ante la dulzura de la joven, aunque su mirada permanecía cautelosa. «¿Cuántos años tienes, Chloe?», preguntó con voz suave y ronroneante. «Tengo 7 años y medio, señora. Cumpliré 8 en diciembre». Alexandre cerró los ojos por un instante. Diciembre. Exactamente 9 meses después de aquella última noche de marzo. La noche que compartieron por última vez antes de separarse para siempre. Las matemáticas eran implacables. Ya no cabía duda de que Chloe era su hija. Se hizo un silencio ensordecedor. Celestine, sin dejarse engañar, empezó a encajar las piezas. Su mirada pasó de Alexandre a Emily, luego a Chloe, con la mente acelerada. Cuando se volvió hacia su marido, su mirada brilló con una llama fría que él nunca antes había visto. «Alexandre, ¿podrías dejarme un momento a solas?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. No era tanto una pregunta como una orden apenas disimulada. Alexander asintió, incapaz de negarse, aunque sabía que esta sería una de las conversaciones más difíciles de su vida. «Emily, discúlpanos un momento», dijo, volviéndose hacia su exprometida. «Quizás podríamos hablar más tarde». El asentimiento de Emily fue comprensivo. «Por supuesto. Chloe y yo exploraremos los jardines, son preciosos en esta época del año». Tomó la mano de su hija y se alejó, dejando tras de sí un ligero aroma que transportó a Alexander 8 años atrás. Una vez fuera del alcance del oído, Celestine se quitó la máscara de cortesía. Su voz siseó entre dientes, «No me digas que no lo sabías». Un destello de luz cruzó sus ojos azules. «Esa niña es igualita a ti, Alexandre. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así el día de nuestra boda?» Su voz era apenas un susurro. «De verdad que no lo sabía, Celestine. Te juro que no. Si hubieras sabido que Emily estaba embarazada». Se le quebró la voz.
No pudo terminar su pensamiento. ¿Se habría casado con Emily? ¿Habría repudiado a Celestine? Estas preguntas lo atormentaban, pero era demasiado tarde para responderlas. ¿Por qué la invitaste?, preguntó Celestine con lágrimas en los ojos. ¿Por qué trajiste a tu exprometida a nuestra boda sin avisarme? ¿Planeas humillarme delante de toda la alta sociedad parisina? A Alexander se le encogió el corazón de culpa. Por muy complejos que fueran sus sentimientos, Celestine no merecía este dolor. Era amable, generosa, cariñosa, y él era el responsable de este caos. Esa no era mi intención, empezó, tomándole las manos. Ella se apartó bruscamente. Es que, ni siquiera sé qué quería, confesó. Quizás para demostrar que había seguido adelante. Quizás para cerrar este capítulo de mi vida. Nunca imaginé que ella traería. Miró hacia los jardines, donde Emily y Chloe admiraban las rosas. ¿A su hija? ¿Tu hija? Repitió Celestine con la voz teñida de dolor. Llevamos 3 horas casados, Alexandre, y me dices que tienes un hijo con otra mujer. ¿Cómo se supone que debo reaccionar? ¿Cómo podemos construir un futuro juntos con este secreto entre nosotros? Su voz temblaba con sollozos ahogados, consciente de que los invitados podrían estar observándonos. Alexandre quería abrazarla, aliviar su dolor con falsas promesas, pero sabía que sería una mentira. Todo había cambiado desde el momento en que vio a Chloe, su propia sangre. Y, sin embargo, creía amar a Celestine, o al menos así era. No quería que su matrimonio terminara antes de empezar. Encontraremos una solución, dijo, aunque no tenía ni idea. Hablaré con Emily para entender por qué hizo esto y veremos cómo abordarlo. Celestine lo miró como si leyera su destino. Finalmente, habló, muy bien. Pero Alexander, debes saber esto, no compartiré a mi esposo con un fantasma de su pasado. Sea este hijo tuyo o no, tendrás que elegir. Es ella o yo, nunca ambas. Dicho esto, giró sobre sus talones y se reunió con los invitados, luciendo de nuevo la radiante máscara de una joven novia. Alexandre la vio marcharse, preguntándose si acababa de perder a su esposa el día de su boda. Se quedó solo un momento, ordenando sus pensamientos entre las risas y el champán en la terraza, mientras la orquesta vienesa seguía tocando como si nada hubiera pasado. Decidido, se dirigió a los jardines, con el corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a Emily y Chloe junto al estanque de nenúfares. Chloe contó los peces de colores, mientras Emily contemplaba pensativa el agua que brillaba bajo el sol del atardecer. Emily no se giró al acercarse, pero él vio que sus hombros se tensaban, señal de que sabía que él estaba allí. «Hola, papá», exclamó Chloe alegremente, corriendo hacia él. Esas 2 simples palabras impactaron a Alexander como un rayo. Su propia hija lo llamaba papá, justo cuando la conocía por primera vez. Agachándose, respondió con voz suave, «Hola, Chloe». De cerca, el parecido era asombroso, la fusión perfecta entre él y Emily, con su cabello castaño con reflejos rojizos, sus ojos grises iridiscentes como el cristal y esa sonrisa pícara que tanto recordaba a su infancia. «Estás magnífica con tu vestido azul», murmuró, viéndola dar vueltas con coquetería. Chloe, encantada, explicó, «Mamá me lo compró especialmente para verte. Dijo que era un día muy importante». Alexandre miró a Emily, su rostro permaneció impasible, pero sus ojos verdes parecían estar bañados por una profunda emoción que le costó interpretar. «Chloe, ¿te importaría ir a ver los letreros del estanque?», sugirió Emily con dulzura. «Pero ten cuidado, no te acerques demasiado a la orilla, ¿de acuerdo?». La niña asintió, saltando, dejando a sus padres solos, cara a cara, por primera vez en 8 años. Un silencio cargado de palabras no dichas se hizo sentir. Alexandre dudó, y finalmente dijo, «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué criaste a nuestra hija sola? ¿Y por qué viniste hoy, el día de mi boda?». Emily respiró hondo. «Porque dejaste claro que no querías volver a verme. Porque me acusaste de cosas odiosas esa noche. Porque te negaste a escuchar mis explicaciones, y cuando descubrí que estaba embarazada, preferí ahorrarte tu desprecio y criar a nuestra hija lejos de ti». Las palabras golpearon a Alexander como una daga. Aquella noche de marzo, 8 años antes, volvió a él con cruel precisión, la discusión provocada por una simple foto en People, su ceguera celosa,
Su última noche juntos y su silenciosa partida a la mañana siguiente con todas sus esperanzas. Él continuó, temblando, deberías haberme hablado de Chloé. A pesar de nuestro desacuerdo, tenía derecho a saber que era padre. Emily soltó una risa amarga. ¿Y qué habrías hecho, Alexandre? ¿Casarte conmigo por obligación? ¿Renunciar a tu carrera, a tus ambiciones, a tu estilo de vida? No, preferí dejarte vivir tu vida, mientras yo construía la mía con nuestra hija. Un escalofrío recorrió a Alexander al observar a Chloé, que ahora alimentaba a los patos en el estanque, ajena a la tormenta emocional que atravesaban sus padres. ¿Qué le dijiste de mí?, preguntó. Emily respondió, siguiendo a su hija con la mirada, le dije la verdad, que su padre era un hombre muy importante y muy ocupado, que no podía vivir con nosotros, pero que la amaba infinitamente. Le enseñé tus fotos en los periódicos y le hablé de tus éxitos en los negocios. Nunca quise que te odiara ni que pensara que la habías abandonado voluntariamente. Alexandre sintió que su mundo se trastocaba, a pesar del dolor de su ruptura. Emily había preservado su imagen ante los ojos de su hija, permitiéndole crecer amando a un padre al que nunca había conocido. Entonces buscó el significado de esta visita. ¿Por qué hoy? ¿Qué quieres de mí? Su voz suplicaba una respuesta. Emily se sentó a su lado con voz temblorosa. Porque Chloé está enferma, Alexandre. Necesita un trasplante de médula ósea y no soy compatible. Los médicos dicen que sus posibilidades aumentan si un familiar se hace la prueba. Las lágrimas brotaron de sus ojos verdes, y el corazón de Alexandre se rompió. Esta niña, a quien acababa de descubrir, podía morir. El silencio los envolvió. Alexandre, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, de repente se sintió impotente. ¿Qué enfermedad?, susurró. Leucemia, diagnosticada hace 6 meses, respondió Emily. Respondió bien a la quimioterapia, pero necesita un trasplante para salvarla. He agotado todos los bancos de donantes de Europa, eres su última esperanza. A Alexander se le doblaron las piernas y se sentó en el banco de piedra. La culpa lo invadió, mientras él construía su imperio financiero y planeaba su boda. Su propia hija luchaba contra el cáncer sin que él lo supiera. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó con la voz entrecortada. Desde octubre pasado, respondió Emily. Aplacé contactarte lo máximo posible. Pero no podía dejar que nuestra hija muriera por orgullo. Al ver el rostro despreocupado de Chloé, se dio cuenta de que solo conocía la versión diluida de su enfermedad. Le dije que estaba un poco enferma y que necesitaba tomar medicación, confesó Emily. Alexandre se enderezó, con la determinación volviendo a su mirada, me haré la prueba mañana por la mañana. Emily finalmente sonrió con una sonrisa sincera, aquella cuya calidez él tanto había amado, gracias. Sabía que en el fondo, a pesar de todo, no podías negarte a ayudarla. Alexandre la miró con ternura, es mi hija, dijo simplemente. Y haré lo que sea por salvarla. En el soplo del viento que acariciaba la superficie del estanque, se encontraron unidos por el amor de su hijo, dispuestos a afrontar juntos la dura prueba que les esperaba. ¿Te has preguntado alguna vez qué puede soportar y transformar una mujer de verdad? ¿Has considerado cómo un destino paciente y silencioso puede preparar un regreso inolvidable? Hoy serás testigo del increíble giro de los acontecimientos de una mujer despechada, humillada y abandonada, que llegó con gracia y orgullo a la boda del hombre que la traicionó. Bajó de una limusina con 5 niños a su lado. El resto de esta obra te dejará sin palabras. Si te gustan las historias reales y emocionantes que revelan el poder de la resiliencia, quédate hasta el final, porque la revelación final de este relato cambiará tu forma de ver el amor, la dignidad y el destino. Antes de continuar, suscríbete al canal Histoire de Blanc, deja un me gusta, comenta cómo te conmueve esta historia y compártela con alguien que necesite inspiración y coraje. Respira hondo, porque todo comienza con una mujer llamada Isabella. Isabella era jefa de enfermería en un reconocido hospital del sur del país, decidida, fuerte, siempre. Buscó sus palabras. Chloé corrió a buscarlas, con las mejillas sonrojadas por el frío de la tarde. Mamá, papá, han visto las señales, son preciosas, y además hay bebés. Su entusiasmo era contagioso. A pesar de la gravedad del momento, Alexander no pudo evitar sonreír. Esta niña era un rayo de sol, y la idea de que pudiera estar en peligro lo llenaba de ira.
Sí, cariño, los vimos, respondió Emily, acariciando el cabello de su hija. Dime, ¿te gustaría pasar un rato con papá? Quizás podrían conocerse mejor. Chloe asintió vigorosamente, con los ojos brillantes de emoción. Ah, sí. ¿Puedes contarme algo de tu trabajo, papá? Mamá dice que construyes cosas muy importantes. Alexander sintió que se le encogía el corazón. Esta niñita lo miraba con tanta admiración y amor incondicional que se conmovió profundamente. ¿Cómo pudo no darse cuenta? ¿Cómo pudo vivir 7 años sin saber que este ser maravilloso era de su propia sangre? Claro, cariño, dijo, arrodillándose frente a ella. Pero primero, dime qué te gusta hacer. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu color favorito? Chloe se lanzó a un balbuceo entusiasta, le encantaba ir al cine, tomaba clases de piano, le encantaban las historias de princesas pero también las aventuras de piratas y su color favorito era el morado, igual que los ojos de su muñeca. Mientras escuchaba, Alejandro sintió que alguien se acercaba. Se giró y vio a Felipe acercándose con su habitual expresión solemne. Señor, disculpe la interrupción, pero Madame Beaumont solicita su presencia. Los invitados empiezan a preguntarse por su ausencia. El brutal regreso a la realidad golpea a Alexandre como una bofetada en la cara, su boda, Celestine, los invitados, la nueva vida que le espera en el castillo. ¿Cómo podrá conciliar todo esto con un descubrimiento que lo cambia todo? Llego en unos minutos, Philip, respondió. Su asistente asintió y se marchó en silencio, pero Alexandre notó cómo Philip observaba el asombroso parecido entre él y Chloe. Philip era inteligente y discreto, había gestionado muchas situaciones delicadas para su jefe, pero ésta las superaba a todas. Tengo que volver con mis invitados, le dijo Alexandre a Emily al levantarse. Pero tenemos que hablar de verdad, sobre Chloe, su tratamiento y qué haremos a continuación. Emily asintió, comprendiendo perfectamente la situación insostenible a la que se enfrentaba. Por supuesto. Podemos irnos ya, si lo prefieres, no quiero interrumpir tu velada más de lo necesario. No, dijo Alexander, con más firmeza de la que pretendía. No, no te vayas, todavía no. Chloe, ¿te gustaría visitar el interior del castillo? Hay pinturas magníficas e incluso una biblioteca llena de libros antiguos. Los ojos de la niña se iluminaron. Ah, sí. ¿Hay libros de historia? ¿Lo prometes? Por supuesto, prometió Alexander. Philip te enseñará los alrededores mientras yo atiendo a mis invitados, y luego cenaremos todos juntos. ¿Qué te parece? Emily dudó. Alexander, no estoy segura de que sea buena idea. Tu esposa no parecía contenta de vernos. Lo entiendo, la interrumpió. Pero acabo de enterarme de que tengo una hija y está enferma. No la dejaré ir sin conocerla mejor. Celestine lo entenderá, añadió, esperando que fuera cierto. Philip, por favor, reserva 2 lugares extra para cenar y enséñale el castillo a la señorita Chloe. Le encantan las historias. Su asistente asintió sin preguntar, acostumbrado desde hacía tiempo a las peticiones inesperadas de su jefe. Por supuesto, señor. Señorita Chloe, ¿me sigue? Chloe tomó la mano extendida de Philip con confianza y luego se volvió hacia Alexandre. ¿Vendrás pronto a buscarnos, papá? La inocente pregunta se le atascó en la garganta. Sí, cariño. Muy pronto. Mientras tanto, pórtate bien con el señor Philip. Observó a su hija caminar hacia el castillo, con su pequeña mano en la de su asistente, y sintió como si estuviera viviendo un sueño despierto. Alexander. Llamó Emily en voz baja cuando se quedaron solos. Sé que todo esto es abrumador. Si necesitas tiempo para pensar, si necesitas procesar la situación, Chloe y yo podemos volver a París y regresar cuando estés listo. No, la interrumpió. Emily, ya he perdido 7 años de la vida de mi hija. No voy a perder ni un minuto más. Decidido, se dirigió al castillo, acompañado de Emily. Era hora de enfrentarse a Celestine y sus invitados, de explicar una situación que él mismo no comprendía del todo. Pero una cosa era segura, no abandonaría a su hija, costara lo que costara su vida matrimonial y social. La fiesta estaba en su apogeo cuando llegaron a la terraza.
La orquesta tocaba un vals vienés y varias parejas bailaban bajo las luces centelleantes al caer la noche. Alexandre buscó a Celestine y la encontró enfrascada en una conversación con su madre y amigos, con una copa de champán en la mano. Ella levantó la vista al acercarse, y él inmediatamente vio rastros de lágrimas a pesar de su maquillaje cuidadosamente retocado. «Señora, ¿nos disculpa un momento?», preguntó cortésmente. «Necesito hablar con mi esposa en privado». Los amigos de Celestino intercambiaron miradas de comprensión y se alejaron en silencio, dejando a los recién casados solos. Se bebió el champán de un trago y lo miró directamente a los ojos. Entonces, dijo simplemente, ¿qué te dijo para justificar que ocultaras la existencia de tu hija durante 7 años? Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y Alejandro reconoció las señales de advertencia de una de sus frías cóleras, más formidable que cualquier explosión. No lo ocultó por despecho, Celestín, comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Nuestra ruptura fue muy difícil. Dije cosas horribles y me negué a escucharla cuando supo que estaba embarazada. Decidió criar a nuestra hija sola antes que arriesgarse a mi rechazo. Celestín soltó una risa hueca. ¡Qué conmovedor! Y, naturalmente, la disculpas por privarte de tu hija, y a tu hija de su padre. Pero dime, Alexandre, ¿por qué ha venido hoy? ¿Qué quiere? Quiero que sepas la verdad, continuó. Chloe está enferma. Durante su confesión, la expresión de Celestín osciló entre la sorpresa, la compasión y la dolorosa resignación. Su hija se está muriendo, declaró, como si se tratara de un melodrama de lo más melodramático. Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea, pero yo no soy compatible. Ella espera que usted sí lo sea. El silencio que siguió fue denso. Celestín lo miró fijamente, y él la vio luchar con esta revelación. Finalmente, volvió a hablar. Tu hija se está muriendo, repitió, esta vez con más dulzura. Y su madre vino el día de tu boda, pidiéndote que la salvaras, a pesar de todo. Celestín, dijo con firmeza, quiero que nuestro matrimonio funcione. Te amo. Pero no puedo ignorar a Chloe ahora que sé que existe, y no la dejaré morir si puedo salvarla. Las lágrimas brillaron en sus ojos azules. Lo sé, susurró. Y es precisamente por eso que te estoy perdiendo, ¿verdad? Porque eres un buen hombre, Alexander, un hombre que jamás abandonaría a su hija, ni siquiera a una que apenas conoce. Y yo solo soy una esposa de unas horas, que de repente compite con una niña enferma y la mujer de tu vida. Emily no es la mujer de mi vida, protestó, pero incluso a sus propios oídos las palabras le sonaron huecas. Me casé contigo, Celestín. Te amo, insistió. Ella le dedicó una sonrisa triste que le rompió el corazón. ¿Crees que me amas? Desde que llegó, tus ojos han brillado como nunca. Esta mujer y este niño han despertado en ti algo que yo jamás podría haber despertado. Abrió la boca para protestar, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Desde que había visto a Emily y Chloe, se sentía vivo de una forma que había olvidado, como si una parte de él, dormida durante 8 años, estuviera despertando. No significaba que no amara a Celestín, pero tenía que admitir que sus sentimientos por ella nunca habían sido tan intensos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó desconcertado. Dime qué quieres de mí, Celestín, y lo haré. Ella lo miró con infinita tristeza y él comprendió que ella ya había tomado una decisión. Lo que quiero, empezó con voz tranquila pero amable, es que te hagas la prueba de compatibilidad para tu hija. Quiero que intentes salvarla, si puedes. Y quiero que seas sincero contigo mismo sobre lo que realmente sientes por su madre biológica. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué va a ser de nosotros?, preguntó con la voz ronca por la emoción. Celestín tomó sus manos entre las suyas, rozando con sus dedos el anillo de bodas que llevaba puesto solo unas horas. No lo sé, Alexandre. Quizás podamos superar esto juntos. Quizás elijas a tu nueva familia, o quizás descubramos que nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Las palabras lo golpearon como una puñalada, pero no podía negar su veracidad. Quizás su matrimonio había sido un error, quizás se había casado con Celestín no por amor, sino porque representaba estabilidad, respetabilidad, todo lo que un hombre de su posición debía desear. La idea lo aterrorizaba, pero ya no podía ignorarla. No quiero perderte, susurró,
la sinceridad temblando en su voz. Celestine sonrió entre lágrimas. Yo tampoco quiero perderte. Pero no quiero un marido que se quede solo por obligación o por costumbre. Si vamos a estar juntos, Alexandre, debe ser porque nos amamos de verdad, no por unos papeles firmados esta mañana. Una nueva melodía, más suave, surgió de la orquesta. A su alrededor, los invitados seguían celebrando, ajenos al drama que se desarrollaba entre los recién casados. Alexandre deseó poder detener el tiempo, retroceder en el tiempo, unas horas antes de que Emily y Chloé le cambiaran la vida por completo, pero sabía que era imposible. Ya no podía fingir que su hija no existía. ¿Señor Beaumont? La voz de Philippe lo sorprendió. El asistente estaba a unos pasos de distancia, acompañado por Chloé, con un libro en la mano y los ojos brillantes de emoción. La señorita Chloé quiere mostrarle algo que encontró en la biblioteca. Alexandre intercambió una mirada con Celestine, quien asintió apenas perceptiblemente. Pasara lo que pasara entre ellos, no dejaría que una niña inocente sufriera las consecuencias de sus problemas de adulta. ¿Qué encontraste, querida?, preguntó, arrodillándose para encontrarse con la mirada orgullosa de su hija. Chloé le entregó el libro. Es un libro de cuentos francés muy antiguo, explicó. El señor Philippe dice que tiene más de 100 años, y mira, tiene ilustraciones maravillosas. Lo abrió y vio una página que representaba a una princesa en su castillo, uno de los volúmenes de la colección. Moraleja, de la familia. Es realmente magnífico, dijo, admirando las delicadas iluminaciones. ¿Sabes leer francés antiguo? Chloé negó con la cabeza con pesar. No, las palabras son muy difíciles. Pero mamá me enseña francés moderno en casa. Dice que es importante saber varios idiomas. Alexandre miró a Celestine, cuya expresión era ilegible. Hola, pequeña, saludó suavemente, acercándose a Chloé. ¿Qué tal tu visita al castillo? La joven alzó sus grandes ojos grises, un poco intimidada por la elegancia de Celestine. Muy bien, señora. Su casa es magnífica, parece el castillo de una princesa. A pesar de todo, Celestine no pudo evitar sonreír. Gracias, cariño. ¿Tienes hambre? La cena estará lista pronto. Alexandre se conmovió al ver a su esposa mostrar bondad hacia Chloé en medio de su crisis. Sea cual fuere el resultado de su tormento matrimonial, Celestine siguió siendo una mujer de gracia que jamás castigaría a una niña por sus errores de adulta. ¡Ay, sí! Tengo muchísima hambre, exclamó Chloé. Y mamá también tiene hambre, no ha comido nada desde esta mañana, estaba muy nerviosa por venir a verte. Esta inocente revelación lo impactó, la idea de que Emily, probablemente sufriendo en silencio en la biblioteca, había reunido un coraje inmenso para presentarse el día de su boda, arriesgándose a una recepción fría, todo con la esperanza de salvar a su hija. Se dio cuenta de que ni siquiera le había preguntado cómo estaba, ni si necesitaba ayuda financiera para el tratamiento de Chloé, ni si estaba sola en esta terrible experiencia. Por cierto, ¿dónde está mamá?, le preguntó a Chloé. Se quedó en la biblioteca, respondió la niña. Estaba mirando libros, pero parecía triste. Creo que estaba llorando un poco. El corazón de Alexandre estaba apesadumbrado. Emily estaba sola y angustiada mientras él hablaba con Celestine en la terraza. Philippe, dijo, poniéndose de pie, ¿quieres acompañar a Chloé al comedor y que le sirvan un bocadillo mientras espera la cena? Me gustaría hablar con su madre. Le tendió la mano a la niña. Vamos, Chloé. Creo que los cocineros han preparado unos deliciosos petits fours, y quizás incluso chocolate caliente, si te portas bien. Chloé le estrechó la mano con entusiasmo y siguió a Philippe sin protestar, aferrada a su preciado libro. Una vez fuera del alcance del oído, Celestine se volvió hacia Alexander. Ve a verla, dijo simplemente. Debe estar muy alterada, esa pobre mujer. Yo me encargaré de nuestros invitados, uno de nosotros debe hacer su parte. Había una resignación en su voz que dolió a Alexander, pero también una generosidad que le recordó por qué se había casado con ella. Celestine. Empezó, pero ella lo interrumpió con un gesto. Adelante, Alexander. Tendremos toda la vida para hablar de nosotros mismos. Esta mujer y este niño te necesitan ahora.
Ella depositó un ligero beso en su mejilla, tan suave que apenas rozó su piel, luego regresó con sus invitados, con la calma completamente restaurada. El corazón de Alexander latía con fuerza mientras corría hacia la biblioteca. Encontró a Emily de pie frente al gran ventanal que daba a los jardines, con los brazos cruzados en señal de defensa, una postura que conocía bien. No se giró cuando entró, pero sus hombros se tensaron ligeramente. Chloe me dijo que estabas triste, dijo en voz baja. ¿Estás bien? ¿Qué sientes por mí?, respondió sin darse la vuelta. Acabo de irrumpir en tu nueva vida el día de tu boda para decirte que tenemos una hija juntos, y se está muriendo. Tu esposa me odia. Tus invitados me ven como una intrusa. ¿Y tú?, se le quebró la voz. Pareces completamente perdido. Se acercó a ella lentamente, como quien se acerca a un animal herido. Estoy perdido, admitió. Pero no por las razones que te imaginas. Finalmente lo encaró. Vio lágrimas en sus ojos verdes enrojecidos, su maquillaje ligeramente corrido a pesar de sus esfuerzos por retocarlo. Seguía siendo de una belleza impactante, y quiso abrazarla como tantas otras veces. Estoy perdido porque todo en lo que creía se derrumbó en cuestión de horas, continuó. Pensé que había construido una vida perfecta, estable y predecible. Y entonces llegas tú con nuestra hija, y todo lo que creía importante, mi carrera, mi matrimonio, mi reputación, parece insignificante comparado con la enfermedad de Chloe. Emily lo estudió, escrutando su rostro. Lo siento, Alexander, dijo en voz baja. Perdón por irrumpir en tu vida y ponerla patas arriba. Hiciste lo correcto, la interrumpió con suavidad. Tenías todo el derecho a venir. Tengo derecho a conocer a mi hija, y ella merece tener un padre, aunque lo descubra 8 años y medio después. Intercambiaron una breve y agridulce sonrisa, un eco de tiempos más felices cuando podían reír juntos e imaginar un futuro lleno de promesas. Cuéntame sobre su enfermedad, dijo, acomodándose en un sillón de cuero. Quiero saberlo todo, cuándo empezó, cómo la descubrió, qué tratamientos recibió y cuál es su pronóstico. Emily se sentó frente a él, y durante la siguiente media hora, le contó cada detalle. Los primeros síntomas que había tenido por el cansancio escolar, las pruebas que revelaron la horrible verdad, las noches en el hospital mientras Chloe se sometía a quimioterapia, el terror que la despertaba cada noche. Alejandro escuchó en silencio, con el corazón pesado por el amor y el arrepentimiento. Todo lo que Emily había tenido que soportar sola, cómo había encontrado la fuerza para seguir trabajando, para sonreírle a su hija, para hacerle creer que todo estaría bien. Admiraba su determinación y su tenacidad, pero la culpa lo carcomía por no haber estado ahí para apoyarlas a ambas. ¿Por qué no me contactaste antes?, preguntó con la voz cargada de arrepentimiento. Deberías haberme llamado en cuanto te diagnosticaron. Pase lo que pase entre nosotros, Emily, se trata de la vida de nuestra hija. Emily bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Lo intenté, Alexandre, de verdad, susurró con voz temblorosa. Pero cada vez que contestaba el teléfono, recordaba aquella noche, tus acusaciones, la forma en que me miraste y dijiste que no querías volver a verme. Frunció los labios, avergonzado. Estaba enojado, admitió en voz baja, celoso y demasiado orgulloso. Dije cosas que no quería decir. Una sonrisa amarga iluminó el rostro de Emily. Pensabas que te engañaba con Marcus Dubois. Te negaste a escuchar mis explicaciones, me llamaste mentirosa y manipuladora. Cuando intenté decirte que la foto no mostraba más que un baile de cortejo en una gala benéfica, dijiste que no querías volver a oír mis mentiras. Alexander cerró los ojos, reviviendo aquella terrible noche en que los celos destruyeron su amor. Había visto a Emily en brazos de Marcus, su antiguo rival en la universidad y ahora su competidor en los negocios, y, dominado por una rabia ciega, se negó a creer que fuera solo una cuestión de protocolo. El orgullo y los celos posesivos se habían apoderado de su razón. Meses después supe la verdad, confesó con la voz quebrada. El propio Marcus se rió y me dijo que el fotógrafo solo nos había tomado una foto juntos porque el protocolo le exigía bailar con todas las mujeres importantes esa noche. Le pareció divertido que una foto estúpida casi nos arruinara la vida. El recuerdo aún le dolía profundamente. Había destruido su amor por nada más que orgullo y estupidez masculina. Pero nunca intentaste disculparte, dijo Emily en voz baja y con reproche.
Preferiste el orgullo a admitir tu error. Alexandre la miró a los ojos. Lo intenté, insistió. Dios sabe que lo intenté, Emily, pero habías desaparecido, te mudaste, cambiaste de número, dejaste tu trabajo. Nadie sabía dónde estabas. Incluso contraté a un investigador privado, pero habías borrado todo rastro de tu existencia. Emily se detuvo, atónita. Alexandre continuó, estaba obsesionado. No podía dormir, no podía comer, tenía que encontrarte y pedirte perdón. Mis amigos finalmente me convencieron de parar, de seguir adelante, de rehacer mi vida. Soltó una risa irónica y amarga. Justo cuando estaba a punto de rendirme, te enteraste de que estabas embarazada de nuestra hija. Emily asimiló esta revelación en silencio. Finalmente, susurró, no lo sabía. Pensé que te aliviaría verme ir, dijo en voz baja y dolida. Que pronto encontrarías a alguien más. Suspiró. Me llevó 6 años aceptar salir con otra mujer. Y aún así, mi relación con Celestine fue más un arreglo de conveniencia que verdadera pasión. Nuestras familias insistieron. ¿No lo amas? Preguntó Emily con una frágil nota de esperanza en su voz. Lo creí, admitió con sinceridad. O mejor dicho, me convencí de que lo que sentía por ella era amor. Celestine es una mujer maravillosa, inteligente y elegante, la pareja perfecta en teoría. Dudó un momento, y luego sostuvo la mirada de Emily. Pero ella no es tú. No me hace reír como tú. No me entiende con una sola mirada. No me inspira a conquistar el mundo solo para ponerlo a sus pies. No me acelera el corazón como tú. Un pesado silencio cayó entre ellos. Emily se sonrojó y apartó la mirada, conmovida por su confesión. Emily, dijo en voz baja, no podemos volver atrás. Ha pasado demasiado tiempo, y ahora estás casada, y he aprendido a vivir sin ti. Tragó saliva con dificultad. ¿Estás saliendo con alguien? Emily negó con la cabeza. ¿Cómo podría? Entre el trabajo, Chloe y su enfermedad, no tenía ni tiempo ni energía para un romance. ¿Y cómo podría explicarle a un hombre que mi hija es hija de uno de los solteros más prominentes de Francia? Todos se escaparon. Deberías haberme contado lo de Chloe cuando nació, insistió Alexander. Sean cuales sean nuestros problemas personales, yo tenía derecho a saber qué le pasaba a mi hija. Y ella tenía derecho a conocer a su padre. Emily asintió. Tienes razón. Ahora lo sé. En aquel entonces, era joven, estaba dolida y me aterraba criar a un hijo sola a los 26 años. Antes de que Alexandre pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe y entró Chloe, seguida de Philippe, que estaba un poco sin aliento. Mamá, papá, tienen que venir a verlo. Hay arpistas, y Madame Celestine me dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita. Su entusiasmo era contagioso. Alexander no pudo evitar sonreír. ¿Cuál es tu canción favorita, cariño?, preguntó, levantándose para abrazarla. La vida en rosa, exclamó con los ojos brillantes. Mamá me la canta todas las noches antes de dormir, es nuestra canción favorita. Alexandre miró a Emily, quien se sonrojó al recordarlo. Esa también era nuestra canción, dijo en voz baja, recordando aquellos primeros días en su pequeño apartamento del Marais, apretados. Seguro que a los músicos les encantará tocarla, le dijo a Chloe, apartándole un mechón de pelo de la cara. Tomando su pequeña mano, una mezcla perfecta entre la de Emily y la suya, regresaron a la terraza de la recepción. Allí, Alexandre presentó a Chloe y Emily a unos invitados cuidadosamente seleccionados, amigos discretos en quienes confiaba para acallar esta inesperada aparición. Al final de la velada, Chloe había cautivado a todos con su curiosidad, acosó a los embajadores con preguntas inteligentes, felicitó a las damas por sus vestidos y escuchó con fascinación a los magnates de la industria relatar sus aventuras. Desde lejos, Celestine observaba, dividida entre la admiración por esta niña extraordinaria y el dolor de ver el orgullo paternal de su esposo, desbordarse por la hija de otra mujer. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le dedicó una sonrisa triste pero sincera, y él comprendió lo mucho que se esforzaba por aceptar una situación que no podía controlar. La cena se sirvió en el majestuoso comedor del castillo, del siglo XVIII, con sus paredes revestidas de madera y resplandecientes candelabros de cristal.
Alexandre insistió en sentar a Emily y Chloe en su mesa, a pesar de las miradas curiosas de los invitados que cuestionaban estas adiciones de último minuto. Celestine, siempre amable, colocó a Chloe entre ella y Alexandre. Pasó la velada mimando a la pequeña, y su bondad conmovió profundamente a Alexandre. Señora Celestine, dijo Chloe durante el postre, su castillo es digno de un cuento de hadas. Debe sentirse como una verdadera princesa aquí. La primera sonrisa sincera de la noche iluminó el rostro de Celestine. Gracias, querida. ¿Y dónde vives con tu madre? En un pequeño apartamento parisino. No es tan grande como este, pero mamá dice que es nuestro nido acogedor, con una terraza llena de flores. Eso suena genial, respondió Celestine con cariño. ¿Y qué te gusta hacer cuando no estás en la escuela? Me gusta dibujar, tocar el piano, leer cuentos y cocinar con mi mamá. Ella me enseña a hacer pasteles. Chloe se volvió hacia Alexander. Papá, ¿sabes cocinar? Su inocente pregunta lo hizo sonreír. Me temo que no muy bien. Se me da mejor pedir en restaurantes que preparar comida. Podría enseñarte, ofreció Chloe con entusiasmo. Mamá dice que se me dan bien las galletas. Podríamos hacer algunas juntas. La idea de hornear con su hija llenó a Alexander de una alegría que nunca había experimentado. Suena maravilloso, cariño. Me encantaría aprender a hacer galletas contigo. La velada transcurrió en una atmósfera extrañamente cargada, que mezclaba celebración y tensión. Los invitados rieron y bailaron, celebrando lo que debió haber sido uno de los días más felices de la vida de Alexander, pero él no pudo evitar la sensación de que ese día bien podría marcar el fin de una era. Finalmente, Chloe se durmió en un sofá del gran salón, agotada por las emociones del día, y Emily se quedó a su lado, velando tiernamente por su hija. Es tan preciosa, dijo Celestine, acercándose a Emily. Era la primera vez que las dos mujeres estaban solas en toda la noche, ya que Alexandre había ido a recibir a los invitados que se marchaban. Emily levantó la vista, sorprendida por la sinceridad del tono de Celestine. Gracias, respondió simplemente. Ella es la luz de tu vida, sonrió dulcemente Celestine. Habla de ti con tanto amor y admiración. Debes ser una madre extraordinaria. Un momento de silencio incómodo cayó entre ellos, cada uno inseguro de cómo abordar la delicada situación en la que se encontraban. Finalmente, Celestine rompió el silencio. ¿Puedo hacerte una pregunta privada? Emily asintió. ¿Sigues enamorada de él? Esta franqueza sorprendió a Emily, quien no esperaba tal franqueza. Es complicado, empezó. Alexandre y yo compartimos algo muy fuerte, pero eso ya es cosa del pasado. No vine aquí a recuperar a nadie, Madame Beaumont, vine a salvar a mi hija. Nuestra hija, la corrigió Celestine con dulzura. Ahora también es mi hija. Emily asintió. Sí, sé que lo cambia todo para ti. Lamento irrumpir en tu vida así el día de tu boda. Si tuviera la opción, Celestine negó con la cabeza y repitió las palabras que Alexander había dicho antes. Esa niña necesita a su padre, y él necesita conocer a su hija, aunque eso nos complique la vida a todos. Emily observó el rostro de Celestine, maravillada por la elegancia con la que soportaba la adversidad. ¿De verdad lo amas?, preguntó, no como una pregunta, sino con dulzura. La sonrisa de Celestine estaba teñida de tristeza. Sí, lo amo. Pero empiezo a darme cuenta de que quizá no me ama de la misma manera, o no como te amó a ti. Esta confesión impactó a Emily. Nunca se habría imaginado que la nueva esposa de Alexandre pudiera ser tan clara sobre la situación. No quiero destruir tu matrimonio, dijo Emily con seriedad. Solo quiero que Chloe tenga una oportunidad de sobrevivir. Si eso significa que Alexandre tiene que formar parte de su vida, que así sea. No estoy aquí para revivir nada. Han cambiado demasiado. En ese momento, Alejandro regresó e inmediatamente sintió la tensión entre las dos mujeres. ¿Está todo bien?, preguntó, mirando alternativamente a su esposa y a su exprometida. Por supuesto, respondió Celestine, poniéndose de pie. Emily y yo apenas empezábamos a conocernos. Tiene una hija extraordinaria. Alexandre, puedes estar orgulloso. Con eso, ella se alejó, dejándolo aliviado y desconcertado. ¿De qué hablaron?,
Le preguntó a Emily suavemente, acercándose a sentarse junto a ella y su hijo dormido. Emily pasó los dedos por el pelo de Chloe. Tu esposa es una buena persona, Alexandre. No merece sufrir por nuestros errores del pasado. Se sentó a su lado, contemplando el rostro sereno de Chloe. ¿Qué hacemos ahora? Paso a paso, respondió Emily con pragmatismo. Primero, haz la prueba de compatibilidad. Luego veremos si puedes ayudar a Chloe. Después, improvisaremos. Lo importante es su recuperación, nos encargaremos del resto después. Alexandre asintió, admirando la concentración de Emily en medio de la crisis. Llamaré a mi médico mañana a primera hora. No, lo corrigió Emily. Quiero llamar esta noche. Quiero hacerme este examen lo antes posible. Le tomó la mano. Aunque seas compatible, no hay garantía de que el trasplante funcione. Los médicos hablan de un 70% de éxito en el mejor de los casos, e incluso si todo sale bien, Chloe necesitará meses de rehabilitación y seguimiento. Lo sé, dijo Emily, y estaré ahí para todo. Nunca más dejaré que nuestra hija se enfrente a algo sola. Su determinación la hizo llorar. Después de tantos años, Chloe por fin tendría a su padre presente en su vida. Pasara lo que pasara entre Alexandre y Emily, su hija nunca volvería a estar sola. Los últimos invitados se marcharon alrededor de la 1 de la madrugada, y el castillo quedó sumido en un apacible silencio. Philip se había encargado de preparar una suite para Emily y Chloe, consciente de que su presencia sería esencial en los próximos días. Chloe dormía, felizmente ajena a la tormenta de emociones que su enfermedad y sus planes de recuperación habían desatado. Alexander la llevó con cuidado a su habitación, maravillándose de su ligereza. Está tan delgada, le susurró a Emily mientras acostaba a su hija en la cama. ¿Es normal? Ha perdido peso por su enfermedad. Un poco, admitió Emily, arropando a Chloe con las mantas. La quimioterapia la debilitó, pero ahora está en remisión y recupera fuerzas cada día. Alexander miró el rostro pálido de Chloe y las tenues sombras bajo sus ojos, dándose cuenta de lo enferma que realmente había estado y de lo ausente que él había estado de su vida. Lo siento, susurró con la voz entrecortada. Siento mucho no haber estado presente en su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de colegio, y ahora su enfermedad. ¿Qué clase de padre soy? Emily le puso una mano reconfortante en el brazo. No es tu culpa, Alexandre. No sabías que existía. Ahora que lo sabes, estás aquí, y eso es lo que importa. Se sentaron en silencio por un momento, unidos en su amor por este niño que habían creado y que la vida les había arrebatado. Se parece a ti cuando duerme, murmuró Emily. Esa expresión seria, como si estuviera pensando en algo importante, incluso en sueños. Alexandre sonrió, conmovido. Y tiene tu determinación. Esta tarde, cuando insistió en alimentar a los patos, me recordó a ti, cuando tienes una idea, la pones en práctica. Espero que tenga tu fuerza para afrontar lo que venga, dijo Emily con emoción en su voz. Lo hará, prometió Alexander. Juntos seremos fuertes por ella. Las dos palabras resonaron entre ellos, una promesa y una pregunta a la vez. ¿Podrían realmente formar un frente unido para su hija después de todo esto? Salieron de puntillas de la habitación de Chloe, con la puerta entreabierta para poder oírla si se movía. En el oscuro pasillo del castillo, se encontraron solos, bueno, solo ellos dos. El aire entre ellos reflejaba todos sus arrepentimientos del pasado, sus esperanzas para el futuro y una atracción tácita que ninguno se atrevía a admitir. Debería irme a la cama, interrumpió Emily, con la tensión repentinamente incómoda. Mañana será un día largo. Alexander asintió, pero no se movió. Alexander, dijo Emily en voz baja, sé que no podemos borrar el pasado, pero ojalá pudiéramos ser amigos, por el bien de Chloe y por nosotros. ¿Te extrañé? Su confesión le dio un vuelco. Yo también te extrañé, más de lo que quería admitir. Pero ahora estás casado, tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos. Chloe necesita que estemos centrados, no enredados en nuevas complicaciones. Lo sé, dijo en voz baja. Tienes razón. Pero saber que no me odias, que quizá podamos volver a ser amigos, me da esperanza. Buenas noches, Emily. Buenas noches,
Alexander, respondió ella, caminando de regreso por el pasillo hacia su habitación. Vio cómo se cerraba la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. En ese instante, su mundo se puso patas arriba, y aunque aún no sabía dónde iba, una cosa era segura: jamás abandonaría a su hija, costara lo que costara. Finalmente, se dirigió a su habitación, donde Celestine lo esperaba. Sentada ante su tocador, se desmaquillaba con un gesto mesurado y pensativo. En el espejo, sus miradas se cruzaron, y él vio el cansancio y la tristeza que había ocultado toda la noche tras su sonrisa educada. «¿Cómo está?», preguntó Celestine sin mirarlo. «Está dormida, agotada por todas estas emociones», respondió, acercándose. Dudó un momento y luego continuó: «Celestine, sé que este ha sido un día terrible para ti. Sé que nada de esto fue planeado, y yo». «No te disculpes», lo interrumpió ella, girándose finalmente para mirarlo. Él notó nuevas lágrimas brillando en sus mejillas. «No es tu culpa. Esta situación nos supera a todos». Hizo una pausa, observando su rostro. «Dime algo, Alexander, ¿te alegra haber descubierto la existencia de nuestra hija?». Intuyó que la pregunta era una trampa, pero optó por la honestidad. «Sí», dijo sin dudarlo. «Sí, me alegra saber que Chloe existe. Es extraordinaria, inteligente, divertida, encantadora. No me arrepiento de haberla conocido». Celestina asintió, como si eso confirmara sus sospechas. Continuó, con voz firme pero tensa: «¿Y cómo te sientes cuando la vuelves a ver?». Cerró los ojos, ordenando sus pensamientos. «Siento tantas cosas: culpa por nuestra separación, admiración por su fortaleza al criar sola a Chloe, gratitud por haberme buscado a pesar de todo, y amor». «¿Todavía lo amas?», preguntó Celestine con la voz quebrada por el dolor. Abrió los ojos, incapaz de sostener su mirada. «No lo sé», admitió. «Pensé que lo había superado, pero verla hoy ha despertado sentimientos que creía haber enterrado. Pero Celestine, eso no cambia lo que siento por ti. Eres mi esposa y quiero que nuestro matrimonio funcione, incluso si ella fuera libre, incluso si te quisiera». La voz de Celestine tembló. «Por favor, no me pidas que responda preguntas hipotéticas. La realidad es que eres mi esposo, Emily tiene su propia vida y tenemos que aprender a coexistir por el bien de Chloe». «No estás respondiendo a mi pregunta», insistió. «Ya sabes la respuesta: si ella te contactara, la aceptarías sin dudarlo. Renunciarías a mí, a nuestro matrimonio, a todo lo que hemos construido juntos». Sus últimas palabras se quebraron al hablar, y Alexandre sintió que se le encogía el corazón. No quería lastimar a Celestine, pero no podía mentir. «No sé qué voy a hacer», confesó. «Todo esto es tan nuevo, tan abrumador. Necesito tiempo para comprender mis sentimientos, para ver las cosas con claridad. Pero te prometo una cosa: seré honesto. Si mis sentimientos cambian, si me doy cuenta de que no puedo ser el esposo que mereces, te lo diré. No mereces mentiras ni compasión». Ella lo miró largo rato, con el dolor y la ira reflejados en sus ojos, pero también con un atisbo de respeto por su franqueza. «Solo pido honestidad», dijo finalmente, aunque la verdad duela. Se levantó y caminó hacia la cama, con los movimientos lentos por el cansancio. «¿Dónde vas a dormir?», preguntó, al notar que él seguía postrado. «En mi oficina», respondió. «Creo que ambos necesitamos un poco de espacio para pensar». «Buenas noches, Alexander», susurró, deslizándose bajo las sábanas. «Buenas noches, Celestine, y gracias», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. «¿Para qué?», preguntó con voz suave y llena de curiosidad. «Por ser tan amable con Chloe esta noche», respondió. «Podrías haber sido distante u hostil, pero fuiste maravillosa con ella. Eso significa más para mí de lo que crees». Celestine sonrió con tristeza. «Yo no he causado este desastre», murmuró. «Y es realmente adorable. ¿Cómo podría alguien no quererla?». Con eso, apagó la luz y la oscuridad envolvió la habitación. Alexander permaneció inmóvil un momento, luego se levantó silenciosamente de la cama y se dirigió a la biblioteca-oficina que había construido en una de las torres del castillo.
Rodeado de paredes de libros y bañado por la luz de la luna que se filtraba por un enorme ventanal con vistas a los jardines, se hundió en su sillón de cuero y contempló la noche, intentando comprender el día que había trastocado su vida. Ahora era padre, una verdad que lo llenó de una alegría que nunca había conocido, unida a un terror que rozaba el pánico al pensar en la enfermedad de su hija. En tan solo unas horas, ella había conquistado su corazón, y él estaba dispuesto a dar su vida para salvarla de ella. Volver a ver a Emily fue como un golpe en el estómago. Todas las emociones que creía haber dominado, el amor, el deseo, el arrepentimiento, la culpa, habían resurgido. Estaba más hermosa que nunca, y había ganado fuerza y madurez, haciéndola aún más atractiva. La forma en que crió a su hijo sola. Luchó valientemente contra la enfermedad y siguió buscando su ayuda a pesar de su doloroso pasado despertó su admiración. Y luego estaba Celestine, su dulce esposa, arrastrada a su pesar por una tormenta cuya sombra jamás había vislumbrado. La amaba con profunda ternura, pero una duda lo atormentaba. ¿Su unión se basaba realmente en una pasión ardiente o solo en un afecto sincero y respeto mutuo? Celestine merecía mucho más que un esposo cuyo corazón tal vez parecía inclinarse hacia otra persona. ¿Cómo podría confesarle alguna vez esta preocupación? Al día siguiente, muchos de ustedes siguieron esta emocionante historia y esperamos con ansias lo que sucederá. Para descubrir qué elegirá Alexandre, denle me gusta, compartan sus opiniones en los comentarios y díganos. ¿Recordará a su antiguo amor, se aferrará a su deber actual o se atreverá a soñar con un futuro junto a Chloe? Sus opiniones harán vibrar esta conmovedora saga. Mientras tanto, mientras Chloe charlaba con encantadora franqueza, los adultos la escuchaban cautivados y atentos. Su calidez, su aguda inteligencia y el íntimo vínculo que compartía con Alexandre y Emily, incluso después de tantos años de separación, iluminaban la habitación con una suave magia.